El libro de Zacarías, capítulo 9. Capítulo 9. Y el capítulo 8 hablaba acerca del deseo que tenía el Todopoderoso y la promesa de ver una Jerusalén restaurada, una Jerusalén con jóvenes alegres, con ancianos con esperanza. Ese era el tema, ¿no? Y terminaba con la promesa de muchas personas de todas las naciones que vendrían y pedirían a un judío para que les lleve hacia su Dios, hacia su Elohim, y se iban a agarrar del borde de su manto, ¿no? Si habíamos visto, ¿no? Y esas naciones representan a todo el pueblo de Israel que se esparció en el sistema, en el mundo, ¿no? Y que ahora está queriendo regresar a la fe, al origen, al plan del Padre. Y este capítulo 9, y si el capítulo 8 tenía un mensaje especial, imagínense el capítulo 9. El capítulo 9 también ya, cada vez que leemos más los capítulos de Zacarías, nos vamos acercando más a ese misterio del reino del Todopoderoso, del reino de Yeshua, ¿no? Que se va a establecer, y la esperanza que hay para los que tienen confianza en la Escritura. Eso es lo importante de este tema, ¿no? De este punto. Y aquí podemos ver tres temas. La Biblia siempre está dividida, de acuerdo a lo que está hablando, en puntos. O sea, por lo menos los que escribieron la dividieron para facilitarnos la idea. Y tenemos el castigo para las naciones, el futuro rey de Israel y la restauración de Israel. Son los tres puntos que está en este capítulo 9. Primero entonces viene un juicio contra las naciones, contra ese pueblo que estaba rodeando en ese tiempo a Judá, a Israel, y les estaba amenazando. Pero no era solamente por ese tiempo, ya años atrás estos pueblos siempre estaban creando conflicto. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 9:1. Castigo de las naciones vecinas. De ahí lo importante de que una nación no se ponga en contra del pueblo elegido, ¿no? Por más que el pueblo ha tenido muchas faltas, el Todopoderoso ha sabido cómo disciplinarle, pero el que las naciones la hayan querido oprimir, la hayan querido destruir, eso va a tener sus consecuencias a la larga. La profecía de la palabra del Eterno está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque al Eterno deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Una de las cosas importantes que dice acá, que la vista de todas las personas, todas las naciones, tiene que estar hacia el Eterno, hacia el Todopoderoso. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra esperanza tiene que estar hacia Él. Y esto es algo que ya está en el Brihadashá. Vamos a la nota 1. Esta es la versión israelita nazarena del mismo versículo, ¿no? Castigo de las naciones vecinas. Pronunciamiento, la palabra de Yahweh, Él residirá en la tierra de Hadrax y Damesec, porque los ojos de todos los humanos se volverán a Yahweh como todas las tribus de Israel. Los ojos de todos los humanos van a ver el juicio que va a establecerse contra estas naciones y van a poner su esperanza y su confianza en el Eterno. Inclusive van a empezar a unirse al Todopoderoso al ver que Él hace justicia, que Él hace juicio. Ahora sigamos un texto más abajo. Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos también, refiriéndose a nuestro Mesías, después de haber dado una lista de hombres de fe, una lista de hombres que vivieron conforme a la promesa y a la esperanza del Padre, explica eso en el capítulo 12, versículo 1, 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué sería pecado? De transgredir, de vivir en contra de los mandamientos. Después de haber visto a todas esas personas como Abraham, como Sara, como Moisés, como David, como Enoc, como Abel, que han hecho la voluntad del Padre, que han vivido conforme a la voluntad del Padre, entonces nosotros
Desechemos este sistema, este corazón de estar siempre en oposición a las cosas del Padre. Y de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera que uno tiene por delante? Y ahí en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Yeshua. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra mente en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Entonces, así como en el tiempo de Zacarías, el Todopoderoso le hacía entender a Zacarías que la esperanza de las naciones tiene que estar en el Todopoderoso, en el Eterno, en su proyecto, en su obra. Hoy, como estábamos compartiendo con los jóvenes el libro de Isaías, el creer en la palabra, estamos hablando de Abraham el padre de la fe, y en el tiempo de Abraham había muchas deidades y la gente confiaba en deidades, ¿no? En figuras. Pero el Todopoderoso se le reveló a Abraham y le dio un proyecto, le dio un objetivo. Entonces, seguir a ese Elohim no era simplemente tener una fe ciega, no era simplemente yo creo en el creador de todas las cosas, sino era creer en alguien que estableció un proyecto, un plan, un objetivo en esta tierra, en este mundo. Y ese objetivo se le reveló a Abraham, y por eso Abraham podía seguirle. Los demás no podían porque no tenían propósito. Su único propósito era vivir, prosperar, superarse y nada más. Pero el que tiene el propósito del Todopoderoso avanza, se va hacia adelante. Entonces, por eso tiene que tener sus ojos, su esperanza puesta en el Creador. En este caso, en Yeshua, porque Yeshua es la consumación de ese proyecto, la consumación de ese plan. ¿Cuál era el plan? Establecer un reino para bendecir a las naciones. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, no? Bueno, continuando. También seguimos con el juicio contra las naciones, ¿no? En Zacarías. Versículo 2 dice también, Amad será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Esto, según un dato histórico, ocurrió literalmente, ¿no? Esa ciudad de Tiro, que era muy famosa por su poderío, fue conquistada, fue destruida, fue arruinada. Y se sentía siempre, los líderes de esa ciudad se sentían siempre que estaban como divinos, como deidades. O sea, el juicio que está hablando contra estas naciones. Verás Calón. Estas primeras ciudades que está hablando acá son las que están hacia el norte de Israel. Ahora se baja ya más hacia el sur. Precisamente en la actualidad son territorios que están creando bastante problemas, ¿no? Al pueblo de Israel que está establecido ahora, ¿no? Esta zona. Verás Calón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y el versículo 6 dice, habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia a los filisteos. Esa es la región que actualmente está siendo ocupada por, ¿cómo se llama? Palestinos, ¿no? Que están estableciendo como su propiedad. Entonces dice que va a vivir extranjero, ¿no? En ese lugar. Y va a terminar la soberbia de los filisteos. Vamos a la nota 6. Ezequiel 25, versículo 15, habla algo así referente a los filisteos que vivían en esa zona. Así ha dicho el Eterno, el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Eterno, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el Eterno cuando haga mi venganza en ellos. Después de que Roma conquistó Judá,
le cambió el nombre a Palestina, que es una forma de decir filistea, ¿no? Antiguamente, ¿no? Queriendo hacer entender que esta región pertenece a los filisteos. Entonces, pasando el tiempo, la gente de ese lugar se sentía como dueño y propietario y empezaron a crear guerras, pleitos, revueltas en la antigüedad y hasta en el presente tiempo. Hay una profecía de que el Todopoderoso va a suprimir eso, va a reprimir, va a juzgar, pero más adelante también va a reconciliar. No es simplemente que los voy a aplastar, los voy a matar y los voy a destruir, sino las cosas negativas que han hecho, los pecados que han cometido van a ser juzgadas. Las cosas injustas que han hecho las personas que habitaban esa región van a ser juzgadas. ¿Por qué? Porque en la actualidad también hay mucha gente palestina que no tiene ese deseo ni ese corazón de odio hacia los judíos ni hacia otras personas, que simplemente realmente quieren vivir en armonía, en paz y en tranquilidad. Entonces, la misma escritura habla de reconciliación con esas personas. Pero cuando estos pueblos vean que el Todopoderoso está haciendo justicia, está haciendo justo, está poniendo las cosas como debían de ser, entonces van a entender que el Eterno trabaja con ese pueblo. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la antigüedad con los gabaonitas. Los gabaonitas vieron que el Todopoderoso trabajaba con Israel, le daba su fuerza a Israel y decidieron venir a hacer alianza con ellos. La misma cosa ocurrió con el general del rey Saúl, Abner. ¿Se acuerdan de Abner? Él estaba apoyando a la familia de Saúl, peleando contra David, porque pensaba que David era un usurpador, un traidor. Pero después, ¿qué notó él? Él notó que el Todopoderoso, el Elohim de Israel, estaba con David y le ayudaba y ganaba en todas sus batallas. ¿Y qué decidió hacer? Decidió unirse a él, decidió entregarse. Entonces, esta es la cosa que la Biblia nos está enseñando. No es simplemente venganza y matemos y destruyamos y aniquilemos. No, no es así. Pero al que ha hecho las cosas con maldad, con soberbia, entonces va a recibir su justo castigo. Amén. Continuemos. Hay más, ¿no? Aquí en este punto. Sofonías 2, versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Nuevamente profecías contra filisteanos. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra del Eterno es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Entonces vemos que lo que Zacarías está recibiendo, ya otros profetas lo habían también recibido. Siempre el plan, el objetivo es el mismo, no cambia. Solo podemos ver en la Biblia. Continuemos. Versículo 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Elohim. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces va a haber en ese lugar un grupo del pueblo de Israel que va a habitar y que va a poblar esa zona. Vamos a la nota 7. Nota 7. El mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. O sea, todas las cosas paganas, todas las cosas antibíblicas que han hecho, voy a quitar de ahí. Estamos hablando siempre de la región de los filisteos. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Elohim y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Entonces, al final, después de ver que se hace justicia, después de ver que se hace lo que el Padre quiere, la voluntad del Padre, y que se le juzga a los criminales, los sobrevivientes, el remanente que quede, ¿qué va a hacer? Se va a unir al pueblo de Israel, como antiguamente eran los jebuseos. Es lo que estamos hablando, ¿no? Va a haber una reconciliación entre judíos y palestinos. Entonces, parece eso imposible, ¿no? No, ¿cómo puede ser? No va a haber nunca eso. Pero la Escritura habla de que sí va a haber, después de que se establezca el justo juicio.
por los crímenes que se han cometido. Y hay que entender que si el pueblo hebreo comete crímenes, el Todopoderoso también juzga. Porque muchas veces se habla y los hebreos y todos los judíos, todos los crímenes que han hecho, y si realmente el Todopoderoso ve y considera que han hecho crímenes de lesa humanidad, también van a ser juzgados. Versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces es interesante este versículo 8. Después de que haya la reconciliación, después de que se haya juzgado a los que han cometido crímenes, ahí en la zona de Ascalón, en la zona de los filisteos, el Todopoderoso va a poner su morada, va a habitar con ellos y los va a proteger, los va a cuidar, los va a dar como morada. Eso está hablando la Escritura. Vamos a la nota 8. Isaías 52, en la traducción actual, dice: Elohim librará de cautividad a Sión. Ya el profeta Isaías también hablaba de estas promesas. Dice, el versículo 1, ¿no? Elohim dijo: despierta, Jerusalén, despierta, levántate y sé fuerte, Jerusalén, ciudad santa, vístete de gala, que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacarte. Promesa para el tiempo de restauración. Isaías 54, 4. No tengas miedo, pues no te insultarán, ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza. Promesas también de protección y de restauración, porque el Padre va a poner su morada con su pueblo, con su gente. Amén. Continuemos. Seguimos, ¿no? Entonces este es el tema del juicio contra las naciones, y que al final termina con una súper y cálida reconciliación del parte del Padre, haciendo que todas esas naciones que al principio tenían enemistad contra el pueblo de Israel, vean que el Todopoderoso trabaja con su pueblo justamente y juzga a los que han cometido crímenes. Entonces ellos se convierten al pueblo de Elohim. Ahora, después de ver todas estas cosas, que continúa en la profecía: el futuro rey de Sión, la tierra santa, la tierra de Israel, el futuro varón que va a gobernar. Y dice el versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión. Cuando se refiere a Sión, habla de toda la región de Jerusalén, toda la zona de Judea. Dice: alégrate mucho, ponte contenta, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es un texto bien conocido, ¿no? Primero nos pide, al pueblo de Israel le pide que esté alegre, estén contentos, estén felices. ¿Por qué vamos a estar felices? Porque nuestro rey, nuestro soberano, recuerden que rey significa protector también. Nuestro protector va a venir justo, que significa haciendo las cosas correctas, poniendo las cosas en orden. Salvador, ¿qué significa eso? Para rescatarnos, para sacarnos de esa situación peligrosa. ¿Sí o no? Para rescatarnos. Humilde. Y esto es lo más interesante, bien sencillo. No va a venir para Shela mandaja, peyapota la sheipota. Yo soy el que mando, y al que no me obedece lo mato. Por eso el espíritu del Mesías es un espíritu de reconciliador, un espíritu de ganar el corazón. Como dice en Oseas: voy a llevarle a mi pueblo al desierto y le voy a conquistar, dice otra vez, en su corazón. Voy a hacer que me ame, voy a hacer que quiera estar conmigo. Ese es el espíritu del Mesías. Entonces por eso viene con un corazón humilde. Cuando una comunidad o un pastor o una congregación tiene una mentalidad de someter, de tienen que hacer, entonces medio que le carga a la persona, le siente como con peso. Pero cuando quiere ganar su corazón, cuando se quiere hacer valorar, entonces viene con el corazón de este hijo, de este rey, perdón.
Y ahora, hasta acá estaba todo bien, pero dice cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y a mí lo que me llama la atención acá es el asno, es el asno. ¿Por qué viene cabalgando sobre un asno? Y este texto no es nada más y nada menos que un mensaje profético. Como Zacarías es un profeta y el Todopoderoso le está revelando profecía, por lo tanto acá hay un mensaje profético. Hay algo que escudriñar, investigar. ¿Por qué mi rey, mi soberano, mi todopoderoso vendría cabalgando sobre un asno? ¿Qué significa ese asno? Y en algunos textos de la Biblia, buscando, hay la explicación de por qué un asno. ¿Vamos a ver o no? Más arriba, la nota 9. Fíjense, presten mucha atención por estos textos. Éxodo capítulo 13, la Torá hablaba de un mandamiento importante. Más todo, versículo 13, ¿no? Éxodo 13, 13. Más todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. O sea, cuando vos vas a usar un asno para tu uso, antes de usarlo tenés que redimir ese asno con un cordero. Tenés que agarrar el cordero y la culpa de ese asno pasar a ese cordero y al cordero sacrificarlo. De lo contrario, si no vas a hacer eso, entonces le vas a cortar el cuello al asno. La característica del asno es lujurioso, también orgulloso, dicen algunos, no sé. Parece que el asno es humilde, cuando le ve así un pobre burrito, pero le consideran porque su cuello no puede doblar, ¿no? Esos son puntos que se le dice. Pero este mandamiento como que en aquella época, o cuando uno lee, medio que no cuadra o no de qué está hablando, como que uno no capta de qué se trata, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver el asno con, Elohim, cada cosa que se le ocurre, ¿no? Así uno diría, ¿no? Pero a medida que va avanzando, va entendiendo de qué se trataba. Esto era un mensaje profético, algo que era preparado para los tiempos por venir. Entonces, redimirás con un cordero hay que redimir al asno. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces vemos acá una comparación, porque también, o sea, vas a redimir el asno para usar con un cordero, y también alguien semejante al asno sería esto, ¿no? Al primogénito de tus hijos. Lo vas a redimir. Igual que al asno, o sea, le está dando la misma categoría para que tu asno viva, tu asno sea servible, tiene que ser redimido por un cordero, y también tu primogénito tiene que ser redimido por un cordero. ¡Qué bárbaro! Y ahora nos dice por qué, el siguiente versículo. Y cuando mañana te pregunten, como nosotros ahora queremos preguntar, ¿y por qué esto? Yo, por ejemplo, ya estoy queriendo preguntarle, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Porque se ve medio raro, ¿no? Este acto se ve medio raro, ¿no? Medio raro. Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto. Atiendan bien, ¿qué representa esta acción? El Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón, para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, todo el propósito de este trabajo de redimir con un cordero a tu asno y a tu primogénito era para recordar que ustedes un tiempo estuvieron como esclavos en Egipto. Faraón los tenía sujetos y endureció su corazón, y yo envié mi juicio contra ellos. ¿Y qué era que les salvó a los hebreos en aquel tiempo? A los primogénitos, ¿qué les salvó? Precisamente un cordero. Ellos sacrificaron un cordero, pintaron su marco, pusieron en el umbral, y aquella noche vino el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte pasó de largo las casas de los hebreos que habían hecho este sacrificio,
y fue a la casa de los egipcios y murieron todos primogénitos. Entonces es para que te acuerdes que vos fuiste liberado por la sangre de un cordero, que vos viví por la sangre de un cordero. ¿Quién? El primogénito, ¿no? ¿Y quién también? El asno, y todavía no nos damos cuenta. ¿Y quién es el asno, no? Entonces ahora podemos ver que el sacrificio de redimir, en Éxodo, ¿no? El sacrificio de redimir el primogénito por un cordero era para recordar la libertad que se había obtenido en tiempos de Faraón. Vamos a ver otro texto para saber, vamos a ver, Génesis capítulo 22, algo que desde mi punto de vista cuando yo leí, esto hace minutos nomás yo coloqué, yo dije, ¿será que se relaciona? Leí varias veces, pero después encontré que está la relación. Porque vamos a ver acá algo similar entre el cordero y el asno, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos saber. Acá nosotros estamos enfocándonos en el asno y el cordero. Ahora el libro de Éxodo nos metió con el cordero, ya nos complicó la vida, ¿no? Entonces tenemos que encontrar algo que nos ayude. Génesis capítulo 22 habla de cuando el padre le dice a Abraham para llevar a su hijo a ofrecerle como sacrificio. ¿Se acuerdan? Ve, lleva a tu hijo en el lugar que te mostraré y ofrécemelo como sacrificio. Entonces Abraham obedece. Dice que al tercer día de haber salido llegaron a ese lugar. Y acá aparece, dice, Isaac sombra del cordero. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Acá aparece el asno quedándose en un lugar para esperar. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces el asno aquí estaría siendo ese asno que va a ser perdonado, porque el que va a ser sacrificado va a ser Isaac, que está representando al cordero. Entonces acá el asno queda en espera y el que va a ir a ser ofrecido para sacrificio es Isaac en forma de cordero. Pero nosotros ya sabemos lo que ocurrió, que después el Todopoderoso le dijo detente y le puso ahí un carnero y lo sacrificó, ¿no? Pero es una forma, se puede decir, profética de ver que el Todopoderoso está sustituyendo a el cordero, que era que representaba a Isaac, por este asno. Y este asno se quedó esperando y después nuevamente viene Isaac y el asno vuelve otra vez a vivir, vuelve a ser utilizado. Esta parte por eso puse, porque me pareció llamativo. Ahora, ¿quién es el primogénito del Padre? ¿Quién es el primogénito? Fíjense lo que dice en Jeremías 31:8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ciegos y cojos la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. Está hablando de su pueblo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. O sea, aquí ya aclara quién es su primogénito. ¿Quién es su primogénito? Efraín. ¿Y quién era Efraín? Si vamos a ver la historia, cuando Jacob estaba en Egipto, llama a José para bendecir a sus 2 nietos y para adoptarlos. Sabían esa parte, ¿no? Y cuando le trae José a sus 2 hijos, se llama Manasés el mayor y Efraín el menor. Entonces Jacob hace así, ¿no? Cruza los brazos y pone su mano de la mano derecha sobre la cabeza de... Acá, ¿quién tiene que estar? Acá tiene que estar Manasés, ¿no? Acá tiene que estar Efraín. Entonces él hace esto, ¿no? Pone la mano de la autoridad sobre Efraín y la mano del súbdito sobre Manasés. Y José le dice, no, papá, no es así, él es el mayor. No, hijo, yo sé. Entonces le dice que este niño, Manasés, va a ser una gran nación. Pero su hermano menor va a formar multitud de naciones. Y mi nombre, dice, se va a extender a través de él, dice. Mi nombre se va a conocer a través de él. Así le dice, ¿no? La promesa. Tal vez en ese momento, ay, qué cosa. Ahora estos 2 niños son míos, dice. Como Rubén y como Simeón. Son míos. Yo los adopto, sí. Exactamente, sí. También Efraín ya nació en el extranjero. Era una sombra profética. Pero bueno, ahora lo que nosotros estamos viendo ya en tiempo de Jeremías, que está hablando de un pueblo que está siendo llevado
el destierro. Para este entonces ya las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas al destierro y ahora van a ser llevadas las tribus de Judá también. Entonces Jeremías recibe una promesa de que va a haber un tiempo en que van a regresar y van a ser restaurados, y en especial su primogénito. ¿A quién puso como primogénito? Que era Efraín. Y Efraín estaría representando a su pueblo entre las naciones. Eso vemos aquí. Entonces sabemos que el primogénito era Efraín. ¿Y cómo se hacía con el primogénito para consagrarlo? Se redimía con un cordero para poder nuevamente traerle a la casa. Se redimía el primogénito con un cordero. Este es Efraín. Ahora lo que queremos saber, ¿qué similitud hay entre Efraín y el burro y el asno, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Acá ya vemos que se aclara. Hay otro texto abajo. Efraín se rebeló ante el Eterno. Oseas 8, versículo 8. El libro de Oseas específicamente fue escrito para las tribus del norte. A las tribus del norte, a las 10 tribus del norte se le llamó Efraín. ¿Sabían? Se le llamó Efraín por ser su líder, el de Jeroboam, de la tribu de Efraín. Entonces, Oseas profetizó contra esas 10 tribus acerca de su rebeldía, acerca de sus transgresiones y de sus pecados. Y hay un texto acá que dice así, Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Entonces, en este texto, a través del profeta Oseas, Efraín, el primogénito, está siendo comparado con el asno montés que se fue lujuriosamente hacia los asirios. Y después pagó las consecuencias, ¿no? ¿Saben la historia de Oseas, no? De su esposa rebelde que se fue a pecar y después al final sus pecadores, sus hombres con quien pecó, la venden como esclava, la esclavizan. Lo mismo ocurrió con Efraín. Es igual que el hijo pródigo que se fue a vivir perdidamente y después el sistema vino encima de él. Terminó comiendo, o ni siquiera pudiendo comer comida de cerdos, siendo maltratados. Así terminó. Entonces, aquí entonces podemos ver que el primogénito es el pueblo de Efraín y el asno también es Efraín. Y por cierto, ¿dónde está Efraín? Efraín está dispersado entre las naciones. Entonces el Todopoderoso quiere rescatar a su pueblo que se había perdido entre las naciones y le quiere traer nuevamente a Sión para reinar sobre ellos. Amén. Y por eso este rey viene cabalgando en un pollino. Es una figura profética de que este rey está trayendo a su pueblo que estuvo disperso entre las naciones y los está introduciendo nuevamente a Sión. Amén. Bueno, ¿quién es el rey? Nosotros ya descubrimos quién era el asno, pero ¿quién es el rey? Entonces para eso volvamos a Zacarías. Bueno, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, a ti justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso, cuando los apóstoles fueron enviados a predicar a los gentiles, a los goín, para traerlos nuevamente a la ciudad de Sión. Y muchos judíos no querían, no nos gustaba. Pero eso ellos hacían porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue lo que le ordenó. Ellos están viniendo bajo la, ¿cómo se puede decir?, dirección del Salvador Yeshua. Él le está dando la autoridad nuevamente para poder entrar al pueblo porque Él ha redimido sus pecados pagando con su vida. Amén. Entonces, ahora, versículo 10, Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, este es el gobierno que va a hacer este rey, y dice acá que va a quitar todas las armas, todos los conflictos que ha causado el destierro de Efraín,
y que va a poner nuevamente esperanza a este pueblo. Y su gobierno va a ser de mar a mar, de región a región. Ahora vamos a ver la nota 10. La nota 10 explica quién es este que viene montando un burrito. Salmos 97, 6. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Este es un salmo que habla de que esta persona es alguien que todos han visto su gloria. Isaías 9, 6, nueva traducción viviente. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero. Este va a ser el nombre que va a recibir este rey que viene montado en un pollino. Consejero, maravilloso, Elohim poderoso. También se le va a llamar Dios o Elohim poderoso. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia. Y desde el trono de su antepasado David. Esto es clave, ¿no? ¿Desde dónde va a reinar? Desde el trono de su antepasado David. Y cada vez que hablamos desde el trono de David, estamos hablando desde el reino de Israel y las 12 tribus. Ese es el reino de este misterioso rey que viene montado en un pollino. David por toda la eternidad. ¿Ustedes creen que cuando el ángel Gabriel le aparecía a María y le dio más o menos pistas de esto, ella no entendía de qué le estaba hablando? Le dijo que iba a reinar sobre el trono de David, su padre. Entonces, inmediatamente María ya sabía de quién le estaba hablando. De este personaje que aparece en los profetas. De ese le estaba hablando. Por eso ella acepta como la voluntad del Señor ese pedido. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo. Un linaje que va a salir de la semilla de David, que va a hacer las cosas correctas. Cada vez que habla de justo, quiere decir que va a poner las cosas en su lugar. Va a poner las cosas como se debe. Eso es importante entender. Entonces, ¿qué son las cosas como se debe? Pues la Torá, las fiestas, restaurar todas las cosas. Eso sería justo. Reinará el cual justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, es lo que vimos al principio, juicio contra las naciones. Va a castigar a los que han hecho pecado, castigar a los que han hecho cosas injustas, va a dejar que se sigan cometiendo injusticia y va a poner las cosas en orden. Este es el Mesías que viene montando sobre el pollino. En sus días, versículo 6, será salvo Judá, será rescatado Judá. ¿Quiénes son los Judá? Los judíos. Judíos que ahora viven perseguidos, que viven sometidos. Los verdaderos judíos, los verdaderos adoradores, como dice Yeshua a la samaritana, serán rescatados. La palabra rescatado es igual que decir salvos. Serán salvos. E Israel habitará confiado. ¿Y quién es Israel? Las 10 tribus que se perdieron. ¿Por qué habitará confiado? Porque hasta ahora Israel vive con total desconfianza. ¿Será que hay que cumplir todavía la ley? ¿Será que hay que celebrar la fiesta? ¿Será que esto es cierto? ¿Será que siempre yo tengo mis dudas? Hoy hablaba una persona de las naciones sobre las raíces de la fe, las raíces hebreas, y siempre tiene sus dudas. No, me confunde todo lo que decís. Pero va a llegar el momento en que cuando se presente este rey y restaure todas las cosas, ellos van a tener la seguridad. Este es mi rey, este es mi pueblo, este es mi Señor. Esta es mi fe. Ya van a tener seguridad. Entonces, Judá va a ser rescatado, Judá va a ser salvo, e Israel va a estar confiado. Israel va a perder la desconfianza. Y este será su nombre con el cual le llamarán el eterno justicia nuestra, el que establece lo correcto, el que hace lo justo, el que hace que se cumplan todas las cosas establecidas. Así le van a conocer. Y para que se le conozca con ese nombre, tiene que manifestarse, tiene que haber acción. Un nombre no funciona si no hay acción.
¿Cómo le conocen a tal persona? Le conocen como el herrero. ¿Por qué? Porque trabaja en hierro. Le conocen como el carpintero. Le conocen como el electricista. Si vos no tenés una acción, tu nombre no va a justificarte. Entonces ahí va a tener un nombre, el eterno, el todopoderoso, el que estuvo, el que está y el que estará, que hace las cosas y pone las cosas en orden. Así se le va a conocer. Capítulo Daniel, versículo 7. Fíjense que aquí Daniel también algo interesante vio, referente a este rey, pero de otra forma, de otra forma. Acá hay una forma diferente. Él no le ve montando en un pollino y entrando a Jerusalén. ¿Cómo le ve Daniel? Daniel capítulo 7, versículo 13. Mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Esto vio Daniel, pero vio que venía de las nubes. No lo vio montado en un pollino. Entonces aquí se crea una confusión, si es que no captamos muy bien. Pero ya no estamos confundidos porque ya explicamos por qué este rey venía montado en un pollino. ¿Quién era ese pollino? Alguien que tenía que ser redimido. ¿Y quién tenía que redimirle? Un cordero. ¿Y quién vino como cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo? Yeshua. Podemos entender que lo que Zacarías está viendo es a alguien que va a venir como rey, pero va a tener primero el papel de cordero para redimir al asno, para que el asno pueda ser usado en Jerusalén, en Sión. Eso está viendo Zacarías. ¿Y qué está viendo Daniel? Daniel está viendo ya a ese que ha redimido a su pueblo, que ha suprimido a todo el pecado, que ha restaurado todas las cosas, viniendo ya entre las nubes a reinar. Ya no a redimir, viniendo ya a reinar. ¿Y quién es ese? Yeshua en los posteros tiempos. Amén. ¿Estamos captando? Mateo 26, 64 dice lo siguiente, nueva traducción viviente. Yeshua respondió, estaba en debate ahí con los judíos, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre, lo mismo que dijo Daniel, Yeshua dice por él. El que viene de lo alto es el Hijo del Hombre, un ser humano que viene de las nubes, de los cielos. A ese le llamaban Hijo del Hombre. Sentado en el lugar de poder a la derecha de Elohim. O sea, va a venir, pero a la derecha como cogobernante, ¿no? Del Todopoderoso, del soberano. Así está diciendo en este texto. Sentado en el lugar de poder a la derecha de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Él entonces confirmó que ese que vio Daniel era él, pero ya viniendo para gobernar, viniendo para reinar. Amén. Volvamos a Zacarías y vamos ahí en Asna, la nota concordancia. Mateo 21, 5 dice lo siguiente. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Esto cuándo fue que ocurrió? Vamos a entrar por ese capítulo, vamos a ver un poco más el contexto. Cuando Yeshua entró a Jerusalén, ¿no? Cuando se acerca, capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió a sus discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Entonces él envió 2 discípulos para que vayan y desaten a esta asna. Y un pollino con ella, desatadla y tráemelo. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y acá, esta acción de que Yeshua entre con un pollino
montado en un pollino, era un acontecimiento que un profeta lo había hablado. Pero lo que nosotros quisiéramos saber aquí es por qué tenía que ocurrir así. Ahora ya hemos explicado, ¿no? Porque esa asna, ese pollino, está representando a las 10 tribus del norte, a Efraín, que se había perdido entre las naciones. ¿Qué es lo que Yeshua quería mostrarle a los de Jerusalén? Yo soy el que vine a rescatar a mi primogénito. ¿Quién es el primogénito? Efraín, que se perdió entre las naciones. ¿Por qué Efraín es el primogénito? Porque cuando Jacob hizo la bendición, pasó la primogenitura a Efraín. La primogenitura de Rubén le pasó a Efraín. ¿Entienden ese punto? Entonces eso se está cumpliendo. Decir, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso entonces está confirmado en el libro de Mateo. Yeshua viene no solamente como rey, no viene a gobernar, viene como cordero del Todopoderoso para redimir a Efraín, que está perdido entre las naciones. Ese es el que está viniendo. Pero cuando Él muera, resucite y vaya en lo alto, volverá, le dijo allá a los fariseos, y van a verlos todos entre las nubes para tener el poder y reinar para siempre. Amén. Así está explicando. O sea, ahí se puede entender lo que vio Daniel y lo que está escuchando Zacarías. Volvamos a Zacarías, ¿no? Tenemos que terminar. Bueno, creo que pudimos entender entonces quién es el pollino y quién es el rey que viene montando. El pollino es Efraín, perdido entre las naciones, que viene a ser rescatado por el Mesías, y ese Mesías es Yeshua, que en su primera venida vino como Cordero de Elohim, para volvernos a traer a nosotros a la fe. Amén. Volvamos a Zacarías, entonces, versículo 11, ¿no? 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Entonces, ¿qué es la sangre del pacto? ¿Quién es el que derramó su sangre para pagar el precio de los pecados? Es Yeshua. Pero ¿qué sangre también se hizo pacto en la antigüedad? Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, se derramó la sangre del cordero y se pintó los dinteles, ¿no? Entonces hubo derramamiento de sangre. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, también Moisés sacrificó un cordero y lo salpicó con sangre, haciendo un acuerdo, una alianza, que esto sería lo que te va a dar justicia y esperanza. Entonces siempre la Biblia está mostrando que la sangre representaba un acuerdo, una alianza entre él y el pueblo. Ahora, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Este parece una palabra medio abstracta, metafórica, algo así, ¿no? Entonces vamos a descubrir de qué se trata. Vamos a la nota 11. Zacarías 9:11, nueva traducción viviente. Debido al pacto que hice contigo, la muerte de Yeshua, ¿no? Ese es el pacto, ¿no? Sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo. Eso es sistema, exilio, tinieblas, y sin agua es Torah. O sea, yo les voy a sacar a ustedes del sistema, del exilio, y ya voy a empezar a darle agua, porque en el sistema, en el mundo en donde estamos, no hay Torah, no hay la palabra. Por eso el Padre nos va a sacar de ahí, a través de la sangre del pacto del Mesías, nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a un lugar libre y donde tenemos agua fresca. ¿Qué dicen Salmos 1:1? El bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y siempre va a estar dando frutos. Eso, entonces el agua es la Torah. El que medita de día y de noche siempre va a estar dando fruto. Continuemos. Versículo 12. Volveos a la fortaleza. Esa palabra volveos es teshuvá, ¿no? Que significa regresen, retornen. ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua cuando comenzó su ministerio?
arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? Teshuvá. ¿Qué significa teshuvá? Regresen, vuelvan. ¿Dónde? A donde hay protección, donde hay seguridad. Una vez que el Todopoderoso hace todas las cosas, redime, protege, se puede decir, rescata, ¿qué hace con el pueblo? Los llama. Vengan todos, vengan todos. Volveo a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de esperanza, esta palabra me suena a cuando los profetas le predicaban al pueblo y le decían, por más que van a ser llevados cautivos por los asirios, por los babilonios, ustedes tengan la esperanza de que va a venir un día el rescate. Y si no llega en su tiempo, va a llegar en el tiempo de sus hijos, de sus nietos, de sus tataranietos, de sus tataranietos. Pero ese mensaje de esperanza tiene que perseverarse, tiene que continuar. Y eso es lo que nosotros hasta ahora hemos estado recibiendo. Si hasta ahora nosotros recibimos este tipo de mensaje, es porque nuestro antepasado en alguna vez estuvo recibiendo y la estuvo pasando ahí, pasando acá, pasando aquí, y después llegó a nosotros también. No es que se perdió por ahí. Siempre estuvo viajando por todas partes y está llegando a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los prisioneros que fuimos llevados cautivos a todas las naciones. Y prisioneros de esperanza son los que, a pesar de que han sido llevados cautivos, nunca perdieron la esperanza de regresar un día a su tierra. Pero hay otros que ya no quieren saber nada de su tierra. No, yo estoy feliz acá en Babilonia, yo estoy feliz en Asiria, yo me hice asirio. Yo no tengo nada que ver con Judá, con Israel, ni con la raíz hebrea, ni con nada que ver. Yo soy de aquí. Algunos se quedaron ahí. Entonces fueron prisioneros sin esperanza. Amén. El profeta Daniel, ¿no? Su único deseo era un día regresar a Jerusalén. Dice que él abría sus ventanas, ¿no? ¿Saben? Por eso casi no, hasta le enviaron al foso de los leones por causa de esa costumbre de abrir las ventanas en dirección a Jerusalén y hacer su oración. Oh, Jerusalén, si me olvidaré de ti, que mi labio se pegue, que mi paladar, algo así de ese salmo. Entonces, en ese momento le descubren y le llevan al foso de los leones. Tanto era su deseo de ir a Jerusalén que al final él, ¿dónde murió? En Babilonia, sin poder ir a Jerusalén. Pero ¿recuerdan ustedes el capítulo 12 cómo terminó? De Daniel, ¿quién leyó todo ese capítulo? Dándole una esperanza. En el final de tus días te levantarás y recibirás tu heredad. Entonces él era un prisionero de esperanza. Un prisionero que esperaba un día la restauración. Y todos los profetas de fe, todos los hombres de fe que murieron con esa esperanza. El apóstol Pablo dice, ¿no? De todos los que han muerto en el Mesías, en el Cristo, en el Mesías, han muerto con esperanza de que un día van a ser resucitados, levantados para poseer la tierra. Ezequiel 37 también habla. Yo llamaré a mi pueblo que estaba sin esperanza, pero que murió con la esperanza de los sepulcros, y les volveré a traer a su tierra. Y eso quiere decir, los restauraré. Y eso está hablando aquí, ¿no? Los voy a restaurar. Si esa no es nuestra esperanza, entonces no tenemos esperanza. No tenemos ninguna esperanza. Si no hay esperanza en eso, comamos y durmamos porque mañana moriremos, decía el apóstol Pablo. Bueno, entonces, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Todas las cosas que creíste que era valioso y tuviste que dejar por causa del Evangelio, esa restauración va a ser el doble. El mismo Yeshua dijo así: el que ha dejado esto, aquello, esto por mí, recibirá triple, 100 veces más, dice. Amén. No vamos a sentir, miren qué poca cosa es lo que tenía acá comparando con lo que va a venir. Así, esa es la esperanza. Por eso Abraham dejó Ur de los Caldeos, dejó Harán, dejó todo y vino a vivir en tiendas, vivió en carpas toda su vida. Vivió así nomás. Nunca se construyó un palacio, nada. Porque él tenía, dice la Escritura, su esperanza en la ciudad celestial. Una ciudad con calles de oro, dicen. Qué interesante, ¿no? Versículo 13, ¿no? Porque he
entesado para mí a Judá. Y si marqué eso, quiere decir que hay algo interesante ahí, ¿no? Parece toda pintura esta Biblia, ¿no? Pero siempre cuando marco, me interesó, esta cosa me interesó. ¿Entesado qué es? Estirar, ¿no? Estirar. Porque he entesado para mí a Judá como arco. Ese de la flecha, ¿no? Le preparé como un arco. ¿A quién? A Judá. ¿Saben el arco que usan los flecheros, ¿no? Flechero es la flecha, ¿no? Pero el arco es solamente el arco con la cuerda esa, ¿no? Ese es el arco. Y entonces quiere decir que el Todopoderoso preparó un arco y ese es Judá. E hice a Efraín su flecha. Es interesante. El arco es Judá y Efraín es la flecha, ¿no? La punta, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos se va? ¿El arco o la flecha? La flecha, ¿no? Entonces quiere decir que Efraín se va a ir lejos. Va a ir a cumplir el objetivo. ¿Quién es Efraín en la actualidad? Las 10 tribus del norte. Quiere decir que el Todopoderoso tenía ya planeado, Judá, vos te vas a quedar acá, y Efraín se va a ir entre las naciones. Va a ser lanzado entre las naciones para cumplir un objetivo, para cumplir una misión. Pero lo importante es que entonces acá estamos viendo en esta profecía que ya estaba en los planes que Efraín vaya entre las naciones como flecha, que quiere decir que tiene que ir a cumplir una función, tiene que ir a llevar un mensaje, ¿sí o no? Tiene que ir a llevar algo entre las naciones, en donde caiga. Y entonces, su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Ahora, vamos a quedarnos aquí. Acá hay algo. Tenemos Judá como arco, Efraín como flecha. Y ahora aparece aquí, despertaré a tus hijos, oh Sión. Este era una gente, o sea, un pueblo que estaba dormido, que estaba así. Y de repente, en el futuro, recuerden que esto es futuro, cuando las flechas van volando por todas partes, los hijos de Sión despiertan. Son las personas que están siendo restauradas. Y cuando despiertan, ¿contra quién se van? Contra el sistema que vino de los griegos. Porque los griegos metieron un sistema entre los romanos. Los romanos, por más que conquistaban el mundo, ellos adquirieron mentalidad griega, cultura griega, pensamiento griego. ¿Entienden, no? Todos los pensamientos tradicionales del cristianismo salieron de filosofías griegas. Entonces, ¿quién será el que va a ir en contra de esa filosofía griega? ¿Será Judá? ¿Será Efraín? No, serán ese grupo de Sión que va a ir despertando. Que va a ir despertando. Ese grupo restaurado. ¿Me entienden, no? En este versículo podemos ver toda la profecía prácticamente. Y va a ir despertando y se va dando cuenta que Grecia ha metido su sistema en nuestras vidas. Esto es griego, pero no simplemente para ir menospreciando las cosas como lo hacen muchos, sino para ir dándose cuenta de cuál era el plan del Padre. Por ejemplo, no tenemos que pensar, no hay que decir Jesús, eso es griego, greco-romano, hay que decir Yeshua. Eso no es ser restaurado. Esa cosa no es ser restaurado. Ser restaurado es entender cuál es el plan del Padre, cuál es el objetivo del Padre. ¿Por qué viene Yeshua? ¿Por qué fue rescatado Efraín? ¿Para qué? ¿Qué es Sion? ¿Qué va a haber? Todo eso es ser restaurado, entender los planes del Padre. En eso consiste la restauración. Y en medio de esa restauración también se va limpiando los labios, se va acomodando el lenguaje. No sé si me captan. Cuando yo traigo un montón de gente de diferentes países, ¿en qué idioma me van a hablar todos ellos? En sus idiomas, ¿no? Pero pasando el tiempo vamos a ir adecuándonos al lenguaje que hablamos aquí. Así es. Pero si de entrada le quiero cortar eso, voy a crear problemas. El objetivo es que ellos entiendan que tienen que regresar a la fortaleza. Amén. Tienen que regresar
a Sión, como dice en Jeremías. Se levantarán los guardas de Efraín y dirán, volvamos a Sión, a nuestra tierra. Eso es la restauración. Entonces, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Despertaré. Entonces va a levantarse un grupo que va a empezar a darse cuenta que Grecia se había metido ahí en medio de Judá y en medio de Efraín. Tanto judíos como cristianos tradicionales, todos están ahí en el mismo grupo, porque los judíos también recibieron influencia griega. Hay que recordar eso, ¿no? En la antigüedad. Bueno, vamos a la nota 13. Nueva traducción viviente. Judá es mi arco e Israel mi flecha. Jerusalén, ahí dice Jerusalén, la ciudad amada. Los hijos de Sión son de Jerusalén. Es mi espada y como un guerrero la blandiré contra los griegos. La voy a usar a Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Acá en esta versión habla Jerusalén, en la Reina Valera dice los que están despertando. Por eso cuando nosotros despertamos, nuestra mirada ¿hacia dónde está? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se va a establecer el reino del Mesías. Ahí va a descender la nueva Jerusalén. Ahí va a salir, ¿qué cosa va a salir de ahí? La ley para todas las naciones. Todo el tema de la restauración se enfoca en Jerusalén, la ciudad Kadosh. Bueno, continuemos. 14, ¿no? El Eterno será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Eterno Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Austro es sur, ¿no? Del sur. Entonces empezará a haber manifestaciones. Vamos a la nota 14, creo que es otra versión. Isaías 27:12. Acontecerá en aquel día que trillará el Eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también que en aquel día se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Esto es lo que está ocurriendo acá en Zacarías. La profecía de Zacarías ya estaba profetizada. Por eso cuando alguien dice, tengo una profecía nueva, tengo algo nuevo, es un poco raro, ¿no? Porque casi todos los profetas hablaban lo mismo. Simplemente que el pueblo no captaba por su dureza de corazón. Por eso dijo Yeshua que les tenía que hablar en parábola, porque ya por profecía no entienden porque están endurecidos. Aunque le muestra la escritura, no pilla y coimbaebe. El corazón duro te hace ser necio. ¿Está bien? Sigamos. Versículo 15, ¿no? Vamos a terminar ya, está poco. Versículo 15, y el Eterno de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. O sea, van a empezar a habitar otra vez su reino, y van a empezar a restaurarse. Y los salvará en aquel día el Eterno, su Elohim, como rebaño. Esto es interesante, ¿no? Porque los va a rescatar como ovejas perdidas. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua cuando miraba así al pueblo de Israel? Veía como ovejas que estaban sin pastor. Entonces, ¿él para qué venía? Para ser pastor de ellos. Él quería ser pastor de ellos, llamarlos, recuperarlos. Las ovejas sin pastor viven sufriendo. Parece que están felices porque nadie les dice qué hacer, pero en realidad viven sufriendo. Tal vez la oveja que tiene pastor vive bajo presión, pero vive feliz. Presionado, pero feliz. Pero el otro no sabe. Mañana puede ser que me coma el lobo. Hoy me salvé. Hoy no me encontró. Pero la oveja con pastor, algunas veces liga alguno, ¿cómo se dice? Bastonazo, pero sabe que el lobo jamás se va a acercar por ahí. Vive con seguridad. Esa es la diferencia de tener a tu pastor. Y dice acá, los salvaré en aquel día al Eterno, y los salvará en aquel día al Eterno, su Elohim, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Qué significa esto? Ya
no van a ser piedras comunes, sino piedras que brillan, piedras especiales, piedras preciosas van a ser en su tierra. En el mundo, ¿qué eran? Piedras silvestres, piedras comunes. Pero cuando sean rescatados, cuando sean recuperados por su Salvador, van a ser alguna piedra valiosa que conocen. Yo no conozco lo de piedra. Diamante, rubí, zafiro, esmeralda. Esas piedras, imagínense, va a cambiar su naturaleza de piedra común. Las 12 piedras del efod. Muy bien, ya sale ya, las revelaciones como salen, ¿no? Saltan, ¿no? Sí, vamos a volver a hacer esas piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Vamos a brillar. Eso dice que se hacía brillar bien. Y ahí estaba, cuando andaba el sumo sacerdote, estaba ahí con sus piedras, las 12 piedras. Eso va a ocurrir cuando el Eterno rescate a su pueblo. Vamos a la nota 16. El pastor es Yeshua. Juan 10 dice, 14, no, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yeshua vino y dijo así, yo soy el buen pastor, yo soy ese pastor de que está hablando Zacarías. Eso le quería decir. Cuando Yeshua hablaba algo, siempre se relacionaba con los profetas. Por eso que dijo él, si no creyeres a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer en mi palabra. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a oír, ni si alguien se levanta de los muertos. Estas cosas le pasan a ustedes porque no creyeron a Moisés y a los profetas, le dijo a sus discípulos. Constantemente repetía la misma cosa como loro, porque el pueblo no entendía. Entonces, cada vez que él hablaba algo, estaba relacionado con la Torá o con los profetas. Entonces acá dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Quiénes son las mías? Las que esperaban este momento. Las que esperaban al rey que viene montado sobre un pollino. Las que esperaban el Salvador, el que iba a redimirlo. Esas son mis ovejas. Las prisioneras con esperanza. Cautivas con esperanza. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas que no son de este redil, en este momento están en Judá. ¿Dónde están las otras ovejas? Perdidas entre las naciones. Lejos, también las tengo que rescatar, para que sean un solo rebaño y tengan un solo pastor. Es ese pollino que debe volver al pueblo, que debe ser redimido por un cordero. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Brillarán. Decían en ese mismo versículo que estas que van a ser rescatadas como rebaño, van a brillar como las 12 piedras del pectoral de Aarón. Primer libro de Pedro, capítulo 5, nueva traducción viviente, dice, cuiden del rebaño. ¿Cómo se le llama al pueblo? Al pueblo rescatado por Yeshua se le llama rebaño. Que Elohim les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Elohim. Usted le está hablando a los discípulos, a los que Yeshua encargó para ir a llevar el mensaje, para rescatar estas ovejas, que quiere que las cuide. Por eso había un celo feroz en el apóstol Pablo, una vez cuando tuvo discusión con el apóstol Pedro, ¿no? Y justamente ahora Pedro está diciendo eso. Porque Pedro hacía una acción que llevaba a los hermanos a vivir en hipocresía. Por un lado se hacía el judío y por otro lado se hacía el goín. ¿Entienden? Cuando estaba con los judíos, se hacía el judío, el muy observante, y cuando estaba con los gentiles, vivía libremente. Y esto hacía que muchos también hermanos, dice el apóstol Pablo, hasta Bernabé cayó en semejante hipocresía. Entonces, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Miren esta palabra importante. El Todopoderoso le dio
autoridad al que cuida las ovejas, pero le pide que no abuse. De ella pueda la ceja de no, hermano, si no fuera de acá, expulsado de mi congregación. Eso es abusar. Eso es querer cargarle. Vos sos una persona que tenés que custodiar, cuidar. El pastor cuidaba las ovejas del lobo, le llevaba a un lugar donde podían cubrirse, pero la alimentación, el aire, el agua, todo ponía Elohim. Vos no sos el que le hace engordar a las ovejas. Claro, hoy en día sí porque le daba frecho, ¿no? Pero en aquel tiempo no. Era Elohim lo que le hacía ser fuerte, gorda, grande y que tenga buena lana. Vos solamente cuida. Solamente cuida. ¿Y qué es lo que alimenta a las ovejas? La palabra. Tiene que ser alguien que da la palabra nomás. No que actúa de su manera. Cosa que ocurre muchas veces. Y miren lo que termina diciendo. Sobre las que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Para guiar a una persona, pellapona, no, pellapona. Ustedes guía tienen que hacer. Y los otros tienen que ver. Ustedes saben cómo son guiadas las ovejas. A las ovejas, cuando vos querés entrenarle a una, le pones una campana ahí y le enseñás muchas cosas y después esa oveja hace y las demás le siguen. Esa oveja se va hacia allá, vos le enseñás a la oveja hacia allá, tenés que irte tal hora, la oveja se va y cuando se va, suena su campana y las demás le siguen. No le está explicando nada para que le sigan, siguen solamente su ejemplo. Entonces, los pastores, los líderes, los hermanos, si quieren cuidar del rebaño del Señor, no se la pasen maldiciéndole, echándole hereje, goín, romano, gentil, de todo. Vivan nomás ustedes con ejemplo y que la persona vea tu vida diferente, tu trato diferente. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Miren aquí. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Van a empezar a resplandecer. Pe brillata, ¿sí se dice? Pe mimbita. ¿Sí o no? Van a empezar a brillar. Eso es lo que está diciendo en Zacarías. Ese rebaño después, cuando esté en su tierra, va a empezar a brillar. Terminemos. 17, Zacarías 17. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y parece que las doncellas van a estar felices tomando vino, ¿no? Y los jóvenes solamente trabajando en el campo cultivando trigo, ¿no? Medio raro este versículo, ¿no? No me cuadraba, ¿no? Por eso busqué otra versión para ver qué dice. Vamos a ver. Zacarías 9:17. Qué espléndidos y hermosos serán los jóvenes, florecerán con la abundancia de grano y las jóvenes con el vino nuevo. O sea, trabajando, cosechando, no tomando. Simplemente preparando, ¿no? Porque las mujeres preparaban así, ¿no? El vino nuevo ponían en su lugar. Pero el otro parece que vivirían felices tomando, ¿no? Y los jóvenes trabajando en el campo. Esto quiere decir que el Todopoderoso va a estar feliz viendo una tierra de vida. Una tierra Por eso siempre digo yo que la vida, la felicidad está en estas cosas. En trabajar en el campo, en cosechar las cosas naturales, en traer las cosas naturales. Eso es, siempre cuando vemos la Escritura parece que nos lleva otra vez al campo, a ovejas, vacas, caballos. Entonces cuando hablamos de restauración, ¿de qué estaríamos hablando? De volver otra vez al campo, ¿no? A huevito casero, miel de abeja. Aunque nunca hemos hecho esas cosas, tal vez algunos, pero muchos que han hecho saben lo relajante, bueno, divertido y emocionante que es. Siempre la gente recuerda. En el campo nosotros hacíamos así, vivíamos así, traíamos la leche de la vaca, tomábamos. Ese es el tiempo que el Padre va a ir restaurando. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir.